texto que yo voy a leer nace de mi proyecto de investigación de maestría como becaria de la OEA en Brasil. Yo estoy haciendo una lectura de la novela La ceiba de la memoria de Roberto Burgos Cantor, apoyándome en la idea de alteridad que trabaja Levinas. Y tengo otras dos ideas paralelas que me están ayudando, que es la idea de hospitalidad de Jacques Derrida y la idea de labor de Hannah Arendt. El texto que yo voy a leer recoge más o menos las ideas centrales que he encontrado en la condición humana de Hannah Arendt y que me están apoyando para mi tesis. La esclavitud de africanos en América y la Shoah son dos grandes tragedias de la humanidad en las cuales se desconoció la condición humana de ciertos grupos. Fue un problema de alteridad de muchos niveles. En la propuesta de la novela La ceiba de la memoria de Roberto Burgos Cantor, las hondas heridas que estos lamentables momentos dejan son padecidas por todos. No necesito ser afrodescendiente, no necesito ser judío para considerarme éticamente responsable de ese escándalo y portador del peso doloroso de la memoria. La ceiba de la memoria, entonces, con un proyecto estético que tiende a la polifonía, nos presenta sus distintas voces desnudas, las cuales oscilan constantemente entre la reflexión y la acción, creando un efecto de focalización múltiple en la narrativa y una movilidad fluida en el espacio, tiempo y psicología de los personajes. Los esclavizados Analia Tubari y Bencos Biojó, los sacerdotes Pedro Claver y Alonso de Sandoval, Dominica de Orellana, Tomás Bledsoe, los colombianos que están visitando el Museo del Horror de Auschwitz, conforman un septeto de voces extranjeras deslocadas, imposibilitadas de un regreso y en su mayoría víctimas de grandes dolores físicos. La novela de Burgos Cantor presenta un trasfondo ético que intenta enaltecer la aplastada dignidad humana. Pareciera que solo reflexionando sobre estos momentos de deshumanización, solo siendo conscientes que podemos perder nuestra dignidad humana, nuestra libertad, es cuando realmente estamos siendo dignos y libres. Por eso tiene todo sentido una indagación como la realizada en La ceiba, por el mal que puede ser visto como la provocación sistemática del sufrimiento humano. El dolor que así se provoca es igual de vil para todos los casos, y este es otro punto esencial de la obra. No hay genocidio más cruel que otro, no hay exterminio peor que otro. Nadie tiene el primer lugar en la desdicha, pues todos somos iguales en el dolor. Esto es lo que creo que se lee entre líneas y lo que nos muestran los personajes de La ceiba. Este texto pretende analizar la figura del esclavizado dentro de la novela a partir de la idea de dolor de Hannah Arendt y de su categoría de labor desarrollada en su libro La condición humana. A lo largo de esta obra, la autora analiza una triada que, según ella, abarca y clasifica las actividades a las que el hombre se dedica. Estas son labor, trabajo y acción. Hablando en términos muy generales, la labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo y sus necesidades vitales. El trabajo es el que nos brinda un mundo artificial lleno de cosas distintas a las circunstancias de la naturaleza. Se relaciona con las necesidades no naturales del hombre, quien utiliza los materiales naturales para producir objetos duraderos. Y la acción es la actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosas o materia. Se experimenta en la pluralidad, en el hecho indudable de que no el hombre, sino los hombres y mujeres habiten el mundo. La labor es la condición de la vida misma, el trabajo es la condición de la mundanidad y la acción es la condición de toda vida política y de la naturaleza simbólica de las relaciones humanas. Para este trabajo que he propuesto resulta un gran punto de apoyo la categoría de labor, pues en ella es donde se ubica al esclavizado y es desde ella como se plantean todas las carencias y las pérdidas que un ser humano padece al ser obligado por la violencia de otros a mantenerse por fuera de la acción, es decir, se obstaculiza el desarrollo de su capacidad de ser libre. Primer punto, el esclavo y su mundo reducido a la labor. Dentro de los planteamientos de Hannah Arendt, el esclavo se ubica en la esfera de la labor, ese es su modo de vida,
lo cual implica que gran parte de su existencia se encuentra volcada a la realización de las actividades más elementales que buscan la supervivencia, la satisfacción de necesidades biológicas o el desarrollo de tareas relacionadas al consumo, al gasto inmediato, más no al uso prolongado en el tiempo. El esclavo estaría más cerca del animal doméstico para sus explotadores en cuanto su tiempo se va en atender con el propio cuerpo las necesidades de la vida. La labor viene a ser aquí un proceso pacífico a través del cual se obedece a las órdenes de las necesidades inmediatas del cuerpo. Desde la antigüedad trae consigo ese elemento de obediencia automática y servil. Este desprecio por la labor hace parte de la concepción de mundo antes de la era moderna, ya que en esta última se daría una exaltación al trabajo, a veces confundido con la labor, a la vida activa en contraposición a la vida contemplativa. La labor fue concebida como maldición desde los mitos fundadores y, a diferencia del trabajo, como lo entiende Arendt, está cercana al servilismo más bajo. En una sociedad de esclavos la necesidad es una maldición, una realidad bastante vívida porque precisamente la vida del esclavo era el mayor testimonio de que, en efecto, la vida es esclavitud día tras día. Los antiguos encontraron la forma de justificar muy racionalmente la práctica de la esclavitud, culpando al esclavo por su condición a pesar de que ésta fuese impuesta por medio de la violencia, lo que conlleva el sometimiento más radical al cuestionarse el carácter humano del esclavo, privado de deliberar, decidir, prever, escoger, situación que lo deja totalmente sujeto a la necesidad. Sin embargo, la autora advierte cómo este desprecio por el esclavo que desea mantenerse vivo a cualquier precio, incluso sometiéndose a la voluntad de su amo, va a ser relativizado en la era cristiana, pues el suicidio ya no sería aceptado como medio de salida. Los entierros santificados serían negados a los suicidas, mas no a los asesinos. Por tanto, la vida pasaría a convertirse en un bien mucho más sagrado y permanecer vivo bajo cualquier tipo de circunstancia, un deber religioso. Poner fin a la propia vida será un crimen peor que matar a su prójimo. El esclavo, para mantenerse humano, necesita que esa vida de labor no esté siempre en completa soledad, necesitará de los otros, pues ese otro, entre muchas cosas, garantiza la realidad al compartir algunas experiencias sensoriales en el mundo. Este mundo que condiciona al hombre, este mundo compartido, este mundo común para todos establece una conexión con el otro. Si el esclavo es obligado a permanecer en un aislamiento radical impuesto por la tiranía del más fuerte, su mundo y su conexión con los otros se pierden. De ahí nace el miedo por no poder dejar un rastro, ese algo más permanente que su vida, ya que la labor nada deja tras de sí. La dificultad para dejar un rastro es una de las características que sobresalen en la naturaleza destructiva y devoradora de la vida humana entregada exclusivamente a la actividad de la labor. En la esclavitud entonces se suman muchas desgracias: estar privado de la libertad, no tener visibilidad, morir con el riesgo de no dejar un vestigio rotundo de haber existido. El esclavo de la ceiba de la memoria siempre reclama haber sido despojado de su vida, convertido en lo que no es, aunque siga respirando. Cito: vida interrumpida, vida humillada, vida que no es vida, vida malograda, vida saciada, vaciada. Uno de los méritos de esta novela colombiana es precisamente dar un espacio para que esa vida humana, que siempre merece ser narrada, así haya sido la vida de un simple esclavo, aparezca ante nosotros y experimentemos un encuentro. Con su rastreo histórico y su narración, esta obra literaria pareciera estar devolviendo la vida humana que injustamente se les arrebató a los esclavos. La esclavitud puede ser vista como una alianza social con aspectos políticos, donde algunos hombres se organizan para dominar por medio de la violencia a otros. En muchas ocasiones se buscará el aislamiento de los esclavos para evitar cualquier tipo de sublevación y porque el cuerpo del esclavo, en la medida de lo posible, no debe ser expuesto, ya que se le mantiene ocupado en funciones de labor que necesitan ser escondidas. La pura funcionalidad corporal debe ser guardada.
El esclavo se encuentra fuera del discurso de los considerados como ciudadanos. Sin discurso y sin propiedades, el esclavo no puede participar de los negocios del mundo porque no tiene en él algo que le pertenezca. Por estar totalmente despojado, su tragedia parece mayor, pues queda condenado a ser un siervo de la necesidad de él y de los otros que lo utilizan. Sin embargo, es posible que reste para él cierta privacidad. El esclavo no posee un lugar, una propiedad, pero continúa con un cuerpo. Es en este último vestigio de privacidad, en ese mundo íntimo, imposible de arrebatar por completo, que tienen lugar las reflexiones de esclavos africanos en la novela de Burgos Cantor. En relación a la idea de discurso y acción de los cuales es despojado el esclavo, Hannah Arendt introduce un término fundamental para entender mejor el sometimiento de la esclavitud. Este término es el de espacio de la apariencia. Entre la acción y el discurso se crea un espacio que puede establecerse de forma independiente al tiempo o al lugar. Este espacio de la apariencia permite que yo aparezca a los otros y los otros a mí. El esclavo no tiene cabida en este lugar, fue expulsado de él al ser obligado a existir como una cosa viva, sin poder asumir una apariencia explícita en la esfera pública. Así se explica el carácter antipolítico de la labor, pues es una actividad en la cual el hombre no convive con el mundo ni con los otros. Por el contrario, está a solas con su cuerpo ante la cruel necesidad de seguir con vida. No debe entenderse que el esclavo no vive en presencia y en la compañía de los otros, sino que esa simple convivencia no garantiza lo que la autora define como acción, es decir, la verdadera pluralidad. En la actividad esclava no hay libertad personal, libertad de ir y venir, libertad de tener actividad económica e inviolabilidad personal. No hay posibilidad para el esclavo de ser admitido en la esfera pública y ser un ciudadano emancipado. De ahí que en la Ceiba de la Memoria, Bencos Biojó no haya tenido otra salida que la de fundar un nuevo reino donde los esclavos cimarrones tuviesen posibilidad de actuar. La violencia es constantemente utilizada para oprimir a ciertos grupos, canalizar la fuerza humana para que así la labor de algunos sea suficiente para la vida de los demás. De esta forma, el esclavo queda imposibilitado en muchos sentidos, porque según la autora, no tiene ningún acceso a la esfera pública. Su vida se va en una infinitud de labores que ahorran tiempo de otros, quienes sí podrán dedicarse a tareas más nobles y virtuosas. El esclavo entonces queda reducido a simple sombra, su condición humana se va perdiendo sin privacidad ni individualización, mezclado en las grandes masas de la soledad. 2. Labor y fertilidad. Así las cosas, tenemos a un esclavo limitado por opresión a la actividad de la labor, término que en su etimología siempre ha estado ligado a la idea de dolor. El esclavo vive para la labor y ésta trae consigo el dolor. Pero ¿no es el dolor una condición compartida por todos los hombres? ¿A quién le pertenece el dolor? En la Ceiba de la Memoria se muestra una unión humana a partir de esta experiencia, y cito la novela. Más allá de los negros en Cartagena de Indias, destruido por la obsesión despiadada del lucro, más allá del hongo de Hiroshima, más allá del napalm en los arrozales y la locura sin sueño en Nueva York y en Puerto Rico, más allá de lo humano, estamos aquí en el abismo de la nada, sin lágrimas y sin surco, en otro invierno de Auschwitz, resistiendo. Labor, ponos, travail, arbeit. Diferentes idiomas dándonos una idea de esfuerzo, tribulación y dolores de parto. ¿Qué relación hay entre labor y fertilidad? La fertilidad puede ser vista como el consuelo por tantas fatigas y penas causadas por las actividades de labor. La recompensa por entregar la vida a este tipo de actividades estaría en saberse parte de la naturaleza en el futuro de los hijos y los hijos de los hijos, comparable al deseo de dejar un rastro y trascender. Sin embargo, este posible consuelo para el esclavo no llega a tener presencia dentro de la novela de Burgos Cantor. Los esclavos africanos no aparecen como figuras fértiles, sus relaciones no tienen frutos, o si llegan a tenerlos, estos están enfermos y próximos a morir.
Ejemplo de ello es el hijo enfermo de Atanasia Carabalí, abusada por su amo, el arzobispo, en el capítulo Esta es mi carne. También tenemos la relación sexual entre Bencos Biojoy y Dominica de Orellana. Al respecto se citan las reflexiones del esclavo sobre lo infértil de esa unión con su amiga, la blanca triste, como él solía llamarla. Cito: entonces aúllo y entro en ti, suave y tibia, más tibia que el mar. Después que mi ancla en ti, mis días se acaban, un ahorcado, que queda lo que soy en ti. Ni hijos ni fuerza, apenas esta noche en la cual fui recibido, me ahorcan el mar y el momento en el cual te conocí, Dominica. 3. La labor del esclavo fundida en el dolor y la repetición. El esclavo de la novela de Burgos Cantor efectivamente gasta sus días en actividades de labor, parece no tener el consuelo de la fertilidad y por el contrario hace énfasis en la experiencia de dolor corporal. La Ceiba de la Memoria dedica páginas enteras a detalladas descripciones sobre los padecimientos del cuerpo humano, tanto de esclavos africanos como de colonos europeos. Por lo tanto, se podría deducir que la experiencia del dolor en esta novela logra presentar unidos a todos sus personajes principales independientemente de su condición en la jerarquía social. Ese dolor tan personal, tan incomunicable, al ser una realidad inevitable para todos los hombres, se vuelve una condición de la propia existencia humana. Hannah Arendt nos brinda varias luces al respecto. La experiencia de dolor físico es el sentimiento más intenso conocido, tanto que puede llegar a eclipsar todas las otras experiencias, al tiempo que es el más privado y menos comunicable de todos. Nos puede llevar incluso a una privación de nuestra percepción de la realidad. El dolor es una experiencia limítrofe y subjetiva. La relación entre labor y dolor se vuelve más estrecha cuando el autor incluye en esta dinámica la idea de repetición, el ejercicio monótono de tareas diariamente repetidas, la lucha que el cuerpo humano levanta diariamente para mantener limpio al mundo y evitar el declive. La labor está presa al engranaje del movimiento cíclico del proceso vital del cuerpo, no tiene comienzo ni fin. Lo que torna el esfuerzo tan doloroso es la implacable repetición impuesta. Arendt encuentra en Marx un soporte para el planteamiento de esta relación. El esfuerzo de la labor jamás evita al animal que elabora su repetición una vez más y permanece, por tanto, como la eterna necesidad impuesta por la naturaleza. En el caso del esclavo sería una doble imposición, por la naturaleza y por la violencia del otro que lo somete. La implacable fatiga de la labor esclava no es natural, sino impuesta por el hombre. Es imposición antinatural e injustificada, es lo que reclaman constantemente los personajes esclavos de la Ceiba de la Memoria. Bencos Biojoy grita, y cito a la novela: el dolor, el dolor, el dolor que nunca se va, el dolor sorpresivo, el dolor revuelto de rabia, de incomprensión, el dolor con la intensidad desconocida, el dolor que atraviesa y pone en el aire y en el sol y en el resto de la vida el humo del cuerpo quemado con el hierro al rojo, esa marca anterior al agua en la cabeza, esa marca que desfigura. Si ya yo soy, ¿para qué me marcan? Yo soy yo, no soy de otro, ni seré más que yo. Hannah Arendt continúa desarrollando la estrecha relación entre dolor y labor, postulando que la única actividad que corresponde estrictamente a la experiencia de completa ausencia del mundo o antes a la pérdida del mundo que ocurre en el dolor es la labor, en la cual el cuerpo humano, aunque en actividad, también se vuelve para sí mismo, se concentra apenas en el hecho de estar vivo y permanece prisionero a su metabolismo con la naturaleza sin jamás trascender o liberarse del ciclo repetitivo y por ello también doloroso de su propio funcionamiento. Inclusive el supuesto consuelo que puede llegar a ser la fertilidad también está acompañado de un esfuerzo doloroso de reproducción de la propia vida y de la vida de la especie. Por lo tanto, tiene mucho sentido que la obra de Burgos Cantor, al intentar recrear la conciencia de antiguos esclavos, haya encontrado en el énfasis del dolor físico uno de los grandes temas para ser narrados.
Entonces, ese exceso de detalles de padecimientos corporales no es gratuito, pues realmente hace parte del universo limitado al dolor y a la labor esclava. No hay ninguna intención morbosa, lo terrible sería ignorar ese sufrimiento. La relación entre labor y dolor es tan estrecha que cualquier objetivo sensualista por un alejamiento del dolor no podría llevarse a cabo sin que mude la propia vida. Arendt plantea que la total eliminación del dolor y del esfuerzo de la labor despojaría a la vida biológica de sus placeres más naturales y privaría a la vida humana de su propio vigor y vitalidad. La vida se hace sentir a través del dolor, la labor y la necesidad, lo cual no indica que los intervalos de ausencia del dolor deban ser muy cortos o que el dolor extremo del esclavo esté justificado de alguna manera. Pareciera más bien que pretender una vida alejada del dolor es un idealismo. La autora va más allá al afirmar cómo el dolor es enteramente independiente de cualquier objeto y que solo aquel que siente dolor deja de sentir cualquier cosa a no ser a sí mismo. El dolor es el único sentido interior encontrado en la introspección. Por lo tanto, el estilo de monólogo elegido por Burgos Cantor para presentar los dramas de esos cuerpos sometidos a tortura coincide con este carácter ensimismado e introspectivo del dolor. Benkos Biojó nos muestra, cito la novela, el dolor incuba más silencio y nos impide responder al castigo. El dolor despoja de fuerza y poder a las palabras, mis palabras. Las repito una y otra vez para que no huyan, para que no se hagan invisibles. No es fácil. En la ceiba de la memoria se percibe cierta introspección para recuperar la memoria y por la imposibilidad de olvidar todo el sufrimiento padecido, pero no se debe concebir este buscar en sí mismo como un medio de evasión al dolor que el mundo causa. Al contrario, es una búsqueda valiente a pesar del trauma. Termino con el punto 4, la vida como bien supremo. De forma admirable, Hannah Arendt introduce un nuevo elemento dentro de esta reflexión sobre el labor, dolor y repetición. Hay un principio mucho más poderoso, la propia vida. No es la felicidad el fin último del dolor y del placer, sino la promoción de la vida individual o la garantía de la sobrevivencia de la humanidad. Y es importante resaltar el término vida individual para que no se confunda con una simple sobrevivencia de la especie, sino de esa pequeña o gran historia que puede ser narrada por cada individuo y que bajo cualquier perspectiva vuelve absurda una práctica tan deshumanizante como la esclavitud que pretende privar de la identidad y robar la dignidad humana. En el siguiente fragmento de la ceiba de la memoria, la esclava Analia Tubari piensa al respecto, cito, cada ser es necesario, es irrepetible, es único, es uno y también otro y todo. Por eso la marca de hierro y fuego es un agravio y una injusticia, desconoció nuestra diferencia y redujo el infinito probable y misterioso de la vida a una rígida posibilidad cruel, destructiva en contra de la naturaleza. De ahí la importancia de que cada ser humano tenga un nombre propio, que jamás debería ser cambiado por una marca de hierro o un número tatuado en la piel. La vida es el bien supremo, pero no la vida bajo cualquier condición. Esta debe ser llevada de una forma realmente humana y esto solo se logra cuando el hombre actúa en pluralidad, es decir, cuando es posible la acción que reúne los miembros individuales como diferentes y no intercambiables, más allá de la labor y su necesidad biológica y del trabajo como artificio humano. El esclavo de la ceiba de la memoria ve su mundo reducido a la labor al tener que estar dedicado a suplir las necesidades de los colonos, lejos de su tierra natal, desenraizado y oprimido, sin contar ni siquiera con el posible consuelo que puede representar la fertilidad y su potencial de trascendencia por medio del tercero. Esa vida en la labor es dolorosa porque es repetitiva y aplastante y ese dolor narrado en la novela es comparable al de todas las grandes tragedias que han sacudido a la humanidad. De ahí que capítulos que muestran la cruda realidad de Auschwitz al lado de episodios de la Cartagena de Indias esclavista del siglo XVII no se pueden leer como tragedias inconexas. Aunque el dolor sea individual, la obra lo presenta como un común denominador de los hombres, posibilitando un diálogo universal en el sufrimiento. Hannah Arendt presentará el dolor como un elemento fundamental de nuestra condición humana. No podemos escapar del dolor, pero esto no implica que estemos obligados a reducir nuestro mundo a la labor porque esta es indigna y antipolítica.
nos priva del trabajo como artificio humano y también de vivir y gozar de una verdadera pluralidad en la cual no soy un individuo más dentro de una especie colectiva y homogénea, sino que soy un ser humano que actúa e interactúa con los otros libre y responsablemente, creando así una igualdad dentro de la singularidad. Gracias. Gracias Farideh y Viridiana por sus conferencias. Pasamos a las preguntas del público. Farideh, me gustó mucho tu trabajo y quería pues, que ahondaros un poco en eso, en esa especie de contradicción que hay ahí, de ese diálogo que se produce pues, en esa instancia del dolor que es en donde se toca pues, la universalidad del hombre, ¿no? Que universaliza al hombre, pero ese diálogo dónde se produce y cómo. Sí, es a la vez el aislamiento, que fue lo que ahondaste con Hannah Arendt. Bueno, es un diálogo que yo puedo encontrar sobre todo en la novela. A mí me sorprendió cuando hice la primera lectura de la obra, porque como novela histórica escapa a simplemente la denuncia sociológica del sufrimiento del esclavo, y realmente la obra logra mostrar a los personajes que son colonos europeos también en unos procesos de soledad y dolor físico muy extremos. Y luego leyendo a Hannah Arendt, encuentro en ella esa importancia del dolor como condicionamiento de esta vida en este mundo, del cual no podemos escapar, porque si estuviésemos totalmente alejados de él, ya nuestra vida no sería esta vida humana que conocemos. O sea, es una parte muy esencial de nosotros y no podemos escapar completamente de él. Y lo cual no justifica que el esclavo haya vivido una vida llena de sufrimiento. Obviamente este no es el punto, ni tampoco la idea es hacer una comparación entre el sufrimiento del colono europeo y el sufrimiento del esclavo. Obviamente el esclavo tenía una situación de padecimiento muchísimo más extrema, pero veo en la obra que ese dolor físico y esa soledad de una u otra manera los une. No ahonda en las diferencias culturales, sino que los une como seres humanos desnudos y vulnerables. A Farideh, me encantó las dos intervenciones. No pude escuchar la de la doctora Viridiana, pero tengo claro de la profundidad de la misma. Por esa razón, nada más te pregunto a ti una cosa muy, muy sencilla. Unas críticas que se le han hecho a Hannah Arendt, que entiendo que no son críticas muy fuertes, pero son importantes al menos en la historia, tiene que ver con el juicio que ella ha realizado de los actos judíos, de los actos contra los judíos referidos a la banalidad del mal. La crítica es muy débil porque no la entienden a ella como una investigadora y simplemente cuestionan su pasividad al juzgar a ciertos militares nazis, entendiéndolos a ellos como simplemente hombres normales enseñados a obedecer órdenes y que no eran monstruos sino víctimas de un propio sistema del siglo XX en el que la naturalidad humana era la naturalidad de obedecer inclusive genocidios. Pero, y hay dos puntos obvios que tú tocas excelentemente en la obra que tienen que ver
con un lado de la necesidad del dolor y otro lado tiene que ver con la esclavitud y el tema de la labor, que sí, la verdad no la conocía, no conocía esa idea tan profundamente como tú la has expuesto. Y estos son dos puntos claramente opuestos, diametralmente, con los que uno no podría debatir mucho, es decir, la existencia de un dolor que necesitamos como seres humanos y la existencia de una esclavitud a través de la labor que genera algún nivel de dolor que también es extremo. ¿Qué punto de equilibrio, que creo que es donde está la crítica a autoras como Arendt, inclusive a Heidegger, qué punto de equilibrio, si existe, uno pudiera encontrar en este tipo de obras para poder marcar en tiempos presentes dónde está el lado del dolor, que ya no es tolerable en una sociedad moderna, y aquel que uno pudiera entender como lógico y natural, si es que existe, y si no, pues simplemente es un proceso dialéctico de la humanidad ir encontrando ese equilibrio. Pero sí me interesa saber en qué punto Hannah Arendt pone una diferenciación. Miren, ya estamos hablando aquí de esclavitud y aquí ya estamos hablando de un dolor que debemos entender como natural. Esa es mi pregunta. Bueno, en la condición humana, como yo expliqué, hay tres instancias. O sea, el nivel más básico en el que el hombre se puede desarrollar es el nivel de la labor. Es lo más básico, o sea, lo más limitado. Y está relacionado con nuestras necesidades biológicas de mantenernos en vida, o sea, comer, dormir, defecar, etcétera. Ella presenta el trabajo y critica que en la sociedad moderna haya una confusión entre trabajo y labor, que yo creo que es un punto muy importante y que yo no alcancé a desarrollar en el texto. Debemos pensar que cualquier tipo de actividad, porque esté remunerada, no significa que cumpla con el papel de un labor dignificante de la actividad humana. Y en el nivel más alto, por así decirlo, del desarrollo humano, político y social de nosotros los hombres, está la acción, que es donde el individuo puede aparecer, puede decidir, puede tener una actividad política en la cual él se desarrolle libremente. Entonces, si tú preguntas por el punto de equilibrio, o sea, lo que ella está defendiendo es una vida dentro de la pluralidad de la acción, que fue totalmente negada para el esclavo. Ahora, me gusta el tema de la esclavitud porque no la veo reducida única y exclusivamente a esta Cartagena de Indias del siglo XVII que trabaja Burgos Cantor, sino que yo creo que leyendo a Hannah Arendt y viendo esa confusión que hay entre trabajo y labor, es muy fácil identificar las nuevas máscaras que la esclavitud ha tomado y cómo hay muchísimos esclavos todavía en esta sociedad moderna, que yo creo que es como lo más cruel y lo más fuerte a lo que uno puede llegar después de leerla, y es que eso no es un fenómeno superado, es decir, estamos todavía en una constante esclavitud. Para la profesora Viridiana, el tema de la novela de Molinares tiene un componente político muy profundo, pero me queda la duda, porque no la conozco, es si en la novela, aparte de utilizarse los medios literarios para poder narrar el juicio y asesinato de José Raquel Mercado, ¿hay también algún tipo de valoración política al hecho, o simplemente se limita a hacer una narración de los hechos? No, gracias, Alfonso. La novela sí tiene un discurso político marcado.
Y es un discurso político que, a mi forma de ver, es muy comprometido. Y por eso, en la parte introductoria, yo hice alusión a Ariel Dorfman, que es un crítico literario que ha estudiado importantes obras de la literatura latinoamericana, Rómulo Gallegos, todos estos grandes, Augusto Roa Bastos. Se ha dedicado Dorfman a estudiar cómo en sus narraciones literarias hay un compromiso político de los narradores latinoamericanos. Y es un poco, digamos, una característica en su momento del boom latinoamericano. Contar desde la distancia la realidad política de Latinoamérica, utilizando hechos, pero también acudiendo a la ficción. Entonces, puntualmente, además, no alcancé a hacerlo en la presentación del texto, que es un texto que está publicado en la revista Derecho del Estado de la Universidad de Externado. Ahí está el texto completo. Aquí yo lo que les he presentado es un abstract muy corto del análisis. Ya en el artículo publicado, da cuenta de un elemento del análisis literario que no expliqué en la ponencia y que se refiere a la violencia vertical y horizontal que plantea Dorfman. Y exactamente el texto refleja, o el texto es un ejemplo de la violencia horizontal entendida, esta violencia política, como la violencia que se infringen entre iguales, teniendo como iguales aquella condición del obrero y del guerrillero. Entonces, el texto sí refleja un compromiso político claro del autor, en el que el mismo autor, como narrador, se está cuestionando sobre la asertividad o no a la condena a muerte de este personaje. Y también hace una recreación de lo que significó su condición de afrodescendiente, no solamente de José Raquel Mercado, sino en su momento no de afrodescendiente, pero sí de costeño, de Jaime Bateman Cayón, que era el dirigente de la época. Entonces también hay un diálogo entre estos dos personajes sobre su condición de costeños y de afrodescendientes, pero obviamente esta novela fue publicada en la década de los 80, este evento sucedió en el 76, narra desde la voz del narrador como desde la voz de los protagonistas un fuerte compromiso con la violencia política de esa época. Podemos acabar acá.